Bueno, hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más. Estoy segura que a todos nos pasa que tenemos muchísimos momentos de ansiedad en la vida, en el año, en el mes, en el día. Todos hemos pasado por eso, si es que no estamos pasando por algún momento específico de ansiedad. Así que hoy vamos a tratar ese tema que nos pasa a todos y pues aquí lo vamos a hablar hoy. Totalmente, y que creo que después de pandemia desarrollamos un nivel de ansiedad mucho más frecuente o más común, o quizás ya lo conocemos, Alex, de qué es la ansiedad, tenemos en cuenta qué es, cómo Ujú, funciona, qué nos produce, y la verdad que hoy tenemos tantas herramientas para poder canalizarlo, ujú. mejorarlo, adaptarnos a nuestra vida, viviendo con esa ansiedad que lastimosamente con todo el giro que el mundo está dando, que va tan rápido, Ujú. es, in- es casi imposible que no nos dé ansiedad ¿Y qué todo ha lo que pasa a pasado? diario. Me ha pasado. Me ha pasado, bueno, aprovecho y les cuento una historia. Justo en pandemia me pasó. Nunca había experimentado ansiedad, jamás, jamás, no sabía ni qué era, por mi cabeza no se me había pasado y si en algún momento lo tuve, pues no me había dado cuenta y tuve un pico de estrés muy fuerte justamente por el trabajo, estaba pasando por temas laborales muy duros, entró la pandemia, todos estábamos como, ¿qué está pasando en el mundo? Sí, terrible. Encerrados. Así que Ujú. estaba un día trabajando, me acuerdo que estaba reemplazando a una compañera, estaba con mis cosas, tenía tantas cosas en la cabeza que ese día me levanté, prendí el computador y ojo, ya venía de días atrás en que no dormía, Ay, no. no comía Mm. o comía mal, bueno, venía de mucho estrés Ujú. acumulado que tampoco lo soltaba porque se quedaba en mi cabeza todo el tiempo. Y ese día me acuerdo que me levanté, prendí el computador y no te miento, Alex, me llegaron 3 correos de urgente, me escribieron 2 personas, Sandra, important, ya hay que hacerlo, y me llamaron por teléfono un cliente. Colapsé, Ay, pobrecita. colapsé y me acuerdo que lo único que me acuerdo es que empiezo a llorar, atacada, sola, no podía parar de llorar y empecé a perder la respiración, que Ujú. luego entendí que esa pérdida de respiración, entre comillas, era todo mental. Claro. Siento que no tenía aire, que no tenía aire, me quedo paralizada y media cara, y bueno, brazo y pierna paralizados. Por mi cabeza solo pasaba, aquí quedé, o sea, este es mi último día. Fue terrible porque no podía ni siquiera hablar, mi esposo estaba en su oficina trabajando, yo ni siquiera podía hablarle de, mi amor, me está pasando algo, de cosa, mi perrito, en ese Ujú. momento, él sí sintió que Sí, algo claro. pasaba, Tienen esa percepción. increíble. Ujú. Llegó corriendo y me saltó en las piernas y empieza a ladrar. Y en lo que empieza a ladrar, la señora que nos ayudaba en ese momento me ve y le grita a mi esposo, Juan, algo le pasa a la señora Sandra. Juan ha llegado Ay, qué corriendo pecado, qué y yo, susto. claro, yo no podía ni hablar, me preguntaban qué tenía, qué tenía, qué tenía y bueno, en ese momento me logran calmar, Ujú. tocó llamar médico o una ambulancia que me revisaran, pensaron que yo tenía algo, cuando el médico Claro. me dice, es que usted acaba de tener un ataque de pánico. Ujú. Ese día dije, no puede ser. Me dijo, todo esto es mental, tus signos vitales están bien, no tienes nada, nada físico, todo es mental. Obviamente ahí yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo Ujú. prosigo con esto? Me mandaron con psicólogo, con psiquiatra, ¿y cuál fue la respuesta? Medicarme. Medicarme, que Ujú. bueno, que afortunadamente no lo hice porque yo sentía que no debía Sí, hacerlo. pues. Ujú. ¿Para qué? ¿Para qué pegarse uno a un medicamento que lo único que me iba a hacer era dormir? Bueno, Ujú. ese día sí me dieron una pastilla y dormí toda la tarde hasta el día siguiente, y me calmé. Pero lo único, Alex, que me llevó a calmarme fue empezar yoga. Y por eso llegué al Ujú. yoga, que bueno, ya hemos hablado de eso, Ujú. pero empezar a respirar, a entrar en conciencia, a entender qué es lo que Ujú. me estaba pasando, porque luego tuve otro ataque de ansiedad y dije, esto no puede volver a pasar. Ujú. Y analizar el por qué tenía esos ataques de ansiedad. No fueron solamente los 5 mensajes, llamadas, todo que me llegó en el momento, sino todo lo que pasaba por mi cabeza de
es que este trabajo, es que me estoy llenando de cosas, no lo hablaba, no lo expresaba, no pedía ayuda, y es que estoy haciendo todo esto y mañana no me van a retribuir en nada, ¿por qué? Ta, ta, ta. Entonces fue llegar a la raíz Ujú, del asunto, tal cual. entenderlo y canalizarlo, y que hoy si me empiezo a sentir así de vuelta, yo vuelvo y digo que es una tontería, pero No, respirar. eso roba la paz de ese momento y de muchos momentos de la vida. Exactamente, entonces respiro 10 veces, me Ujú, calmo y últimamente escribo. ujú, Escribo cómo me siento y digo, wow, ya plasmé todo lo que me está generando como ese ujú. zumbidito en la cabeza constante, lo plasmo y trabajo en eso. Y es que precisamente como sabemos que a todos nos pasa en algún momento de la vida estos temas, estuvimos basándonos como en todo ¿cómo se dice? Como toda la página que tiene una doctora, ella se llama Julie Smith, es psicóloga clínica y ella está como muy especializada en el tema de la ansiedad y trata a sus pacientes que llegan a consulta pues con esos temas. Y escribió un libro, ha escrito varios, best sellers los libros, ella es del Reino Unido y hay uno que se llama Open When en inglés, que eso significa abrir cuando. No está todavía disponible en español, pero estuvimos investigando mucho pues, en todo, digamos, lo que ofrece ella en su página y todo el tema, y son como unas recomendaciones que queremos hablar hoy porque son súper útiles. Muy. No necesariamente es de consultar a un terapeuta, que si se tiene la oportunidad, pues obviamente ir al Háganle. psicólogo, al psiquiatra, a donde un coach o algo así, pues obviamente que eso es maravilloso, pero no necesariamente tenemos que llegar a ese punto, porque nosotros podemos llegar a ser pues nuestros propios coaches, porque Autodidactas. todos tenemos la capacidad de identificar lo que nos está robando la paz en ese momento, que nos está generando la ansiedad. Sí. Es o dinero, relaciones personales, temas pues con la pareja, temas laborales, los hijos, bueno, dentro de las relaciones personales están los hijos, parientes, la familia, lo que sea, Sí. pero sí son muchísimos temas que lo importante es uno primero identificarlos y segundo, pues no juzgarse uno tan duro porque es que nos damos muy duro, pero sí ver que pues hay herramientas. Entonces, por ejemplo, buscar los podcasts de esta doctora Julie Smith. Es más, si ustedes ponen en los podcasts, En Spotify. inclusive en YouTube, doctores que hablen sobre la ansiedad, miren, salen personas maravillosas, desde neurólogos, psiquiatras, psicólogos, hasta coaches certificados para tratar en grupo, a nivel individual, estos temas. Sí. Sí hay herramientas que podemos usar. Total, no, y bueno, aclarar, tampoco somos psicólogas Sí, no. ni tenemos una información pues precisa como la tuviera un psicólogo, pero nos llega tanto este tema porque pasamos por esa ansiedad, por todos los cambios que uno tiene día a día, y lo que hablábamos al principio, el mundo cambia hoy tan rápido que es imposible no sentir esa ansiedad. Imagínate, hay más de 300 millones de personas sufren ansiedad a nivel mundial, eso es el 4%, casi el 4% de la población. O sea, tanta gente, Es impresionante. exacto, tanta gente pasando por eso, y les da miedo pedir ayuda o simplemente minimizan lo que están sintiendo porque les da pena, que eso es un error gravísimo, porque que tú te sientas así no es debilidad. Volviendo a mi ejemplo, cuando a mí me pasó, yo no la hablaba con nadie porque yo decía, van a decir que estoy loca. Hasta que él entró, como con un ataque de ansiedad, más bien si, no sé, se partió un pie, algo, eso sí es de validez, pero no. Y sabes que en ese entonces no se conocía tanto sobre la ansiedad. Y empecé a hablarlo, y Alex, fue increíble. Uno tras otro me decía, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo. Claro, es que te das cuenta que pues todos pasamos por lo mismo y que no eres el único, no eres la primera persona, no eres la única mujer a la que le pasa. Sí. Pero sí, es que las emociones son una cosa, y digamos lo que dice esta doctora Julie es que los pensamientos son otra. Obviamente están relacionadas las emociones con los pensamientos, pero las emociones es la ira, la tristeza, la desilusión, y digamos el sentimiento de sentirse uno solo.
Y otra cosa son los pensamientos negativos, ¿no? Las películas que me Que armo se en la arma uno, cabeza, que no montarte en soy el capaz de patín. hacer esto, que no voy a poder con esto, que claro, esa persona me va a robar este puesto, no voy a alcanzar a llegar, no, o sea, una cantidad de pensamientos que me hacen entrar en estados de ansiedad y esa emoción, o sea, eso es como un volcán en Sí, erupción. total. Entonces uno lo que tiene que tratar de hacer como recomendación es, como uno ya sabe que uno es presa de ese sentimiento, en vez de ser uno la presa, volverse el depredador. Uf, Es como cambiarle, darle otro poder a ese sentimiento. Entonces total. es afrontarlo, y obviamente con libros, con videos, lo que les decimos, que hay muchísimas herramientas hoy en día, porque yo creo que sí, viendo toda esta información que vimos que me pareció súper interesante, uno sí puede llegar a ser su propio coach, uno puede llegar a dominar lo que te está dominando a ti. Y que eso no debe ser fácil, pero lo que Ujú. hablamos, hay que tener una fuerza Sí. mental increíble y una disciplina, una Ujú. rutina. Y que otra cosa, Alex, a mí me parece increíble que a las mujeres es a las que más nos da Sí. ansiedad. Ujú. Nos comparamos, vivimos, es que esta tiene esto, es que esta tiene mejor cuerpo, es que esta tiene hijos, es que esta no tiene hijos, es que a esta tiene un gran esposo, esta no. Sí, Esas es tenaz. comparaciones, cada quien vive su mundo. No, dice ella que inclusive llegar a compararse con los demás hace que se rompan esas relaciones, Mira, porque empiezo yo a ver, uy, no, ella le está pasando esto y a mí no, definitivamente yo ya no lo logré. Entonces, no, yo no me vuelvo a juntar con esta persona porque no, lo tiene todo y yo no, o logró esto y yo no. Y obviamente empieza uno, en serio, a tener hasta temas personales por claro, eso. claro, y es que eso te debe detonar una ansiedad. A ver, a mí me ha pasado también de que vengo y Ujú. me comparo y digo, por ejemplo, en emprendimientos, lo primero que hago es abrir Instagram y veo que fulanita de tal abrió hace un mes una tienda de tal y tal y digo, ¿por qué ella sí y yo no? Pero es que ella está en otro momento de la Sí, vida no. y yo Además, quizás no. con todo respeto con las redes sociales, porque por supuesto que también las uso para mi vida personal y mi negocio, Sí, pero uno tiene que también dar por sentado que esa no es la realidad absoluta, ¿no? No es la verdad total, absoluta. total. Es la parte bonita, o Ujú. sea, yo la verdad no voy a salir nunca y lo reconozco, no voy a salir en un video llorando, Demacrada. porque hay gente que lo hace como para Sí. mostrarse tal cual es, pero no, eso es como pues mostrar la parte positiva, lo chévere, lo super Mm, guau, pero no es la la realidad, realidad profunda de la situación de cada quien. total. Y es un trabajo también para Sí, muchos, no, no, ¿no? no. Y que, a ver, una de las cosas que más generan ansiedad hoy justamente son las redes sociales. Ujú. Lo que vemos, lo que oímos, lo que está saliendo todos los días. Y en definitiva, los jóvenes son los Ujú. que más tienden a sufrir ansiedad porque están todo el día pegados, más de 3 horas, más de 5 horas. Claro, están viendo un mundo que quizás no existe y tú Ujú. dices, eso es lo que yo Es que quiero. se idealiza. Exactamente, hay que Ujú. vivir en el mundo real, poner los pies sobre la tierra. Tú naciste aquí, tú tienes esto, tú quieres esto algún día, sí, pero ¿cómo llego a eso sin idealizarlo o compararme con otro? Ujú. Entonces, también hay que entender que cada quien tiene su trabajo, cada quien Ujú. hace lo que hace por lo Y que su está buscando. proceso. Exactamente, Ujú. no puede esperar algo del día a la mañana. Yo tengo una muy buena amiga que me va a matar por contar esta historia, Pero como no vamos a decir pero el como no voy a decir nombre. el nombre, es que todos los días la regaño, pero ella sueña con irse fuera del Ujú. país a estudiar, otro día quiere trabajar, otro día quiere hacer esto, pero lo quiere todo ya y lleva 3 años en eso. Entonces va en un círculo vicioso en el que ella no tiene clara su meta, su Ujú. objetivo, pero porque todo lo quiere De de inmediato. inmediato. Entonces últimamente ella ha estado trabajando en sí para armar peldaño a peldaño Ujú. y ha logrado bajar ese nivel de ansiedad que tiene, disfrutándose los momentos en el que están. Y es que todo es un proceso. O Exacto. sea, tenemos que ser conscientes de que, o sea, tenemos que armarnos como una cajita de herramientas. Entonces, por ejemplo, si quiero construir un mueble, pues tengo que comprar la madera, la puntilla, el martillo, un serruchito, lijita, guantes para protegerme, gafitas. Todas esas herramientas las tengo que tener
en mi vida cuando voy a enfrentarme a la ansiedad. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar a ver con quién me estoy relacionando, si ahí está mi detonante de la ansiedad, porque muchas veces puede ser una situación, un lugar, una persona. Entonces, no es evitarla y nunca más volverla a ver, sino empezar a tratar ese tema y decir, no, ya voy a mentalizarme, voy a relacionarme de otra manera distinta con esa persona para que no se me detone eso. ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Es reparador mi sueño? ¿Estoy teniendo calidad de sueño que me permita verdaderamente descansar? Si soy una persona que, mejor dicho, se prende como un fósforo y exploto porque mi ansiedad me genera desarrollar la ira o lo que sea, entonces bajémosle al café, bajémosle a la cafeína. En vez de que todo lo reparo con un café para sentirme así, esa sobreestimulación de la cafeína en el cerebro pues es una bomba atómica. Lo mismo el azúcar, cómo me estoy alimentando. Hay gente que con la ansiedad deja de comer, entonces no come nada. Entonces esos son unos ayunos obligados, pero que no llevan sino a una mala nutrición. Entonces a la hora que necesitas tener los suficientes nutrientes para una conferencia, para dar una charla, para hacer un viaje de trabajo, no tienes con qué y caes enfermo. Así es. O por el contrario es, uy, me voy a comer una galletica, me voy a comer un pastelito, no solamente un brownie, este chocolatico, porque es que la ansiedad en el cerebro a veces la gente siente que necesita comer y comer y comer y generalmente es dulce, entonces ese azúcar también es un irritador, no sé si está bien dicho así, pero irrita todo ese sistema nervioso central y a nivel neurológico pues también se vuelve una bomba de tiempo. Claro. Estoy haciendo ejercicio, 5 minutos, 10 minutos de caminata, lo que sea. El día tiene 24 horas, creo que lo dije en un episodio anterior. Hay que tratar de tener una de esas 24 horas para salir y que me dé el sol, tomar el sol. Muchas veces dice un psiquiatra que me fascina, doctor Amen, que dice, la gente generalmente con depresión le hacen falta muchas horas de sol. Mira. Porque es que el sol no es solamente la síntesis de la vitamina D, es que esa sensación de sentir ese calorcito rico, como abrigado, pues obviamente eleva esas sustancias químicas que tenemos en el cerebro para sentir como comodidad, esa sensación de placer que significa ese calorcito. Hay que tomar 10 minutos de sol. Claro. Ahora, el que vive en la costa dirá, no, pero ¿cómo me vas a poner a meterme a mí al sol a las 12? No, Ve pero a las 7 es, de la mañana. 7 de la mañana. O sea, es la gente que, por ejemplo, sale a caminar en el día o sale a caminar en la mañana en cualquier temperatura en la que se viva, clima o lo que sea. Esa sensación con la naturaleza, ese contacto, pues eso también ayuda. Total, y no, y que has tocado un tema muy importante. ¿Qué hago si me da ansiedad? O qué hago si estoy en ese, porque empieza la mente a maquinar constantemente. A mí me pasa que no me puedo ni concentrar en lo que estoy haciendo porque digo, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce, bajo, subo, y hasta que no me como el dulce no se me quita la ansiedad. Pero tú misma lo dijiste, el dulce te da un pico. Pues la gente que fuma. Exacto, te da un pico en el momento en que te lo comes. Que y luego, el bajonazo. El bajonazo que eso es una duro. realidad del azúcar, ¿no? O sea, se me dispara mi insulina y wow, como cuando me tomo un refresco de los oscuritos. Entonces, claro, me tomo eso y wow, subo porque esa es la chispa de la vida, claro, ¿no? Claro. Pero el bajonazo, ahí te cuento nuevo. la sensación y la emoción de tristeza y el bajonazo emocional que genera, ahí, literal, la bajada del azúcar después de que se pasa el efecto es terrible. Entonces, por ejemplo, tengan en cuenta esas cosas. Esa puede ser una herramienta, empezar a evaluar esos aspectos de la vida que no me están ayudando o que tengo que salir un poquito más al sol, 10 minuticos. Y por ejemplo, si me estoy sintiendo así, en vez de irme a comer el dulce, yo lo que hago es camino, voy, doy una vuelta al jardín, llamo, no sé, hago algo que me entretenga, porque en definitiva mi cabeza ahora no sé por lo que está pasando y me está pidiendo hacer algo que me está enloqueciendo, yo la distraigo de otra manera. Si tengo, bueno, mis perros son para mí, la vueltica al perrito, les doy la vuelta, me distraigo, entonces ya llego renovada al momento en el que estoy y se me olvidó el dulce. ¿Y sabes qué es lo mejor?
que cuando me doy cuenta de eso, me da una sensación como de frescura, como de alivio, como lo logré. Claro, porque te das cuenta que tú sí puedes tener el control de de esa Sí, emoción o de esa situación. Obviamente hay cosas que son pues súper profundas, hay mm, temas que ya son unos temas de sí, depresión que por sí, supuesto que hay que consultar a un especialista de ser necesario. Pregúntenle a su círculo cercano, ¿qué me aconsejas hacer? Mira, me está pasando esto. Estoy seguro que esa persona te va a decir, no te preocupes, yo sé, mira, vas a estar bien, camine, le ayudo, busquemos algo, miremos esto, a mí me hablaron de tal persona, preguntemos en un chat, oigan, ¿quién conoce un tal especialista en cual. tal? Porque son cosas que en serio que si ya es algo que se sale de las manos, pues obviamente que toca Y tratarlo. sí, totalmente. Ya hay personas que de pronto tienen un nivel Ujú, que es algo que ni siquiera ellos pueden controlar y en definitiva te toca meditar, perdón, medicarte, entrar ya ujú, a un proceso de entender por qué estás pasando por eso y cómo salir de eso. Y eso está claro y no venimos a decir aquí, oye, es que no, si tú estás pasando por eso, sal a caminar, no porque ujú, tienes un tema ujú. médico que ya te está afectando tu día a día. Pero entonces también llega si yo sé, yo tengo mi ansiedad, pero si yo no la tengo y llega alguien que yo sé que tiene esa ansiedad, ¿qué decirle y qué no decirle? Porque si tú, Alex, me vas a ir a decir a mí, oye, Sandra, es que me siento así, así, yo por qué te voy a decir, ay, estás loca, Alex, ya relájate o no No, lo sí, inclusive minimices. esta doctora dice, miren, hay que decirle a esa persona tranquilo, mira, yo también he pasado por eso, Sí, te ayudo a buscar herramientas, por eso les digo que en serio uno tiene que obviamente, si ha pasado uno por eso, pues ser empático con la persona que ujú, recurre a uno y decirle que sí, sí, a mí también me ha pasado, eso es terrible, te entiendo perfectamente, exacto. pero ven, te ayudo, busquemos un especialista, hagamos esto, te invito a una clase de yoga, vení conmigo y hacemos una Sí, meditación, pongamos bailemos, alguna cantemos, cosa, cualquier busquemos. cosa. Sí, porque sí, obviamente dice esta doctora que uno de cuatro personas desarrolla un tema de salud mental y eso Increíble, es muchísimo. O increíble. sea, piensa en tu círculo cercano y seguro que más de una persona alrededor de tu círculo cercano tiene Pasa por ahorita eso. un tema de salud mental. Total. Y Y Alex es... tiene una frase que a ujú. mí me encanta. ¿Cuál de ¿Cuál todas? de todas? No. Si tienes ganas de llorar, llora, Ujú. canalízalo, porque si no te da estreñimiento. Entonces eviten el estreñimiento mental y el estreñimiento Sí, es que si uno sentimental. no saca lo que tiene adentro es muy difícil, Sí. pero miren, uno llega, que ella pone un ejemplo que me pareció genial, y es que uno tiene, digamos, que tener claro cuáles son como los temas que Mm, generan mucha ansiedad en uno, porque a todos nos pasa. Entonces ella dice, hagan como una cuadrícula, una hojita y pongan casillitas. ujú. Entonces empieza uno, por ejemplo, el trabajo, el ejercicio, mi propia salud o mi aspecto corporal, porque hay personas que están batallando Sí, con temas de alimentación y eso también es un tema de ansiedad importante. Las relaciones personales o el matrimonio, los hijos, la casa, cosas temas de dinero y empezar a evaluar del 1 al 10, siendo 10 súper bien, increíble. tranqui, eso está chulito, el sol sale en esa casilla, y uno grave, esto es lo que me quita el sueño. Entonces empezar, por ejemplo, hijos, y le das un número, el trabajo, le das tu calificación, y luego recortar esos papelitos y ponerlos así y empezar a ordenarlos de menor a mayor. Lo que esté en uno ese es un principal tema que toca empezar a tratar. Porque si tú te pones a ver, pues son muchos aspectos de la Sí, vida que tenemos que trabajar a diario, que tenemos que enfrentar a diario, pero que no podemos, o sea, despelucarnos con abarcarlos todo. todos. Y todo no lo vamos a poder resolver al mismo tiempo. Puede que sean tres o cuatro temas de la vida, del día a día, que nos están en serio causando en este momento ansiedad, pero entonces el que sea el número uno, listo, este es el número uno, entonces voy a empezar por este. Porque si, por ejemplo, el tema de salud lo tengo en 10 y estoy tranquila porque me acabo de hacer chequeos, lo que Mm, sea, y estoy súper bien y no me siento mal, check. entonces digamos que lo que Bien. estoy haciendo en ese aspecto está bien, lo puedo seguir trabajando Ok. igual. Entonces ahora me dedico al número uno. No sé, el tema que sea y empezar a enfrentarlo.
que no se vea, que no se vuelva uno el depredador de ese tema, sino uno, la presa, sino el depredador. Entonces empiezo a trabajar ese tema. ¿Qué puedo hacer para solucionar este tema? No sé, que sea un tema, digamos que soledad, porque tengo mucha gente cercana que están pasando por momentos de soledad, llegaron a una edad en que no tienen pareja y se sienten como perdidos y todas las áreas de la vida bien, pero esa parte tan importante no la tienen. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿A qué grupo puedo empezar a pertenecer? ¿Me voy a inscribir a esto? ¿Me voy a meter a esto? O sea, uno tiene que entender, y me parece que esto es un ejemplo genial para, digamos, atacar con valor, o sea, dándole calificación los temas de la vida que son importantes y que me generan ese nivel de ansiedad. Y lo otro es que la mente tanto nos sabotea, como en realidad cuando tomamos el control nos ayuda a sacar adelante, porque es que tenemos ese poder con nosotros mismos. Totalmente. Ella pone el ejemplo, ¿qué pasa si a usted lo encierran en una casa durante un año con el que era el bully de su salón, de cualquier momento de la vida, el colegio, la universidad, lo que fuera? Pues yo creo que se puede volver miserable ese año. ¿Y qué pasa? Exacto, sales enloquecido. ¿Y qué pasa si te encierran un año con tu mejor amiga? Pues la pasas increíble seguramente. Divino. Seguramente. Entonces, exactamente eso es nuestra mente. Qué buena analogía. Entonces, o te encierras con tu bully o te encierras con tu mejor amiga. O sea, eso es nuestra mente. Y tenemos que ser conscientes. ¿Qué prefiero? Pues obviamente que encerrarme con mi mejor amiga, porque con la mejor amiga uno le encuentra solución a todo. Entonces, en serio, son unas herramientas muy, muy prácticas, me parece a mí, que les estamos dando para que se den cuenta que en serio a todos nos pasa, pero que sí, el sol puede salir para todos y que uno puede manejar pues todos esos niveles. Total, no, y hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces ya tú también analizas cómo ves el vaso en tu vida, y en definitiva lo que expresamos también nos ayuda a hacerlo de esa manera, y parecen consejos tontos, pero no lo son. No. Y hay que saberlos aplicar. Lo que te digo, yo antes decía, ay, ¿para qué voy a ponerme yo a escribir mis cosas? No, chao, mejor me quedo en la cama viendo televisión. No, empecé a escribir lo que me pasa por la cabeza, y lo que me libera es sacarlo, porque finalmente lo estás manifestando de alguna manera. Exactamente, entonces saco lo que me molesta, pero le doy todo, casi que lleno la hoja de todo. Claro, lo que se vuelve como una terapia, tu propia terapia. Exactamente. Y luego empiezo a decir, pucha, me ha pasado que saco de todos esos, entre comillas, problemas, porque uno a veces también maximiza, saco de esos dichosos problemas ideas que luego me siento y digo, wow, mira, me planteé de este problemón que tenía en mi cabeza una idea para hacer, y la empiezo a hacer, y me siento tan bien conmigo que hoy en día yo escribo y escribo y escribo, porque es terapia. Además que miren lo importante, por ejemplo, de tu terapia, que es escribir. Ahí en ese momento en que tú te pones a escribir, estás en el presente. Exacto. Estás hablando y escribiendo, porque digo yo hablando porque es como si te estuvieras hablando a ti misma, escribiendo lo que te está pasando hoy en ese momento. Si uno se pone a pensar y a tratar el pasado y a pensar hubiera, eso da depresión, o sea, eso genera depresión. Si me pongo a pensar en el futuro y a tratar de proyectar todo lo que yo quiero, ahí sí da una ansiedad espantosa, porque pues es que es la incertidumbre absoluta. En cambio, el presente genera herramientas. El presente es, voy a salir a caminar ya con los perros, voy a salir un ratico al sol, voy a escribir, voy a ver un podcast, voy a oír a alguien, a ver si alguien habla de este tema que me está pasando en este momento. Estoy segura que uno encuentra el tema, porque es que es lo que está pasando ahorita en todo el mundo, o sea, todo el mundo estamos en las mismas. Total, y que tú no puedes controlar lo externo, tú te controlas a ti, o las propias decisiones o tus propias acciones. Y ahorita estabas haciendo una analogía muy chévere, tras bambalinas, de las capitas. Ah, sí. Y eso me pareció un ejemplo espectacular, porque ella pone el ejemplo, digamos, la gente que le tiene pánico a montar en avión o a volar en avión. Pues volar en avión es obvio. Montar en avión, vas ahí, estás volando. Entonces, pues, uno tiene que ser consciente que, bueno, me voy a montar, me voy a volar, la turbulencia, es como
una ficha en una gelatina, ¿no? Ah, Que la gelatina se mueve, pero la fichita no se mueve y es ujú. toda esa capa de aire que se mueve completa con todo y avión, y no es que el avión va a salir para abajo. Bueno, en fin, el hecho es que, el hecho es que esa ansiedad, yo no me puedo poner a decir, es que no voy a volver a montar un avión en mi vida. No voy a volver a montar un avión, o sea, la solución no está en desechar todo lo que me genera ansiedad, de que digamos puede ser el montar un avión. Entonces no voy a volver a montar un avión, me genera una cantidad de problemas terribles. Me voy a quedar completamente solo porque significa que no voy a volver a ir ni a algo de trabajo, ni a algo de vacaciones, ni nada con mi familia, ni a visitar a un amigo, ni a conocer un lugar soñado. O sea, en vez de huirle a la ansiedad, que eso es otra cosa muy distinta a evitar, no sé, evitar el conflicto, evitar una situación harta, uno lo puede evitar, pero no es desechar del todo eso, porque significa que entonces mi vida se va a empezar a limitar y es entonces me voy a quedar sin amigos, sin familia, sin actividades familiares, porque Sí. no voy a volver a compartir. Y pues no, tampoco se trata de eso. Las personas que no pueden con las multitudes, entonces no pueden ir a un cine, a un concierto, a un restaurante, sí que menos meterse en un avión No, porque pues está olvídate. un montón de gente ahí. O sea, hay que enfrentar el tema, porque si yo dejo de montar en avión, cada vez que veo pasar un avión digo, uy, Dios qué mío, se va a miedo. caer. Y ese miedo crece. Sí, En serio, el no enfrentar un tema específico que me genera ansiedad, genera que esa situación me genera aún más miedo, sí. el no tocarlo. Entonces, obviamente, eso me pareció que era súper importante de hacerlo. Totalmente no, y la cabeza en definitiva uno tiene que saberla controlar. Sí. Es muy difícil hacerlo, Ujú. no es fácil, es cierto, pero uno tiene que siempre tratar de pensar en positivo. Por ejemplo, no sé, vivo en un monoambiente de, pongámosle, 30 metros, que solo tengo la cama, la cocina y mi lavadora, no sé, y digo, no, pero es que ¿por qué me estás tú diciendo a mí que vaya a coger sol si ni siquiera tengo balcón? No necesitas un balcón, No. puedes bajar, Y pararte en salir. la portería y salir. No, Ujú. es que Bogotá está súper insegura, no, es que me van a robar. Pero es que solo vas a salir a mirar un ratito, no tienes que estar con el celular, no tienes que estar con el computador trabajando, te tomas 5 minutos, 5 minutos. te distraes, Ujú. distraes, ves el mundo pasar, que Ujú. hoy en día siento que eso lo hemos perdido, Sí. justamente por estar aquí en el No, y celular todo el día. inclusive las relaciones interpersonales se volvieron de dos chulitos azules. Sí, sí. Y deja tú cuando uno escribe y no contesta. Y empieza Oh, uno, hmm, ay, otro detonante. nada que me contesta. O sea, en realidad, en serio, es un paso a la vez, Sí, pero son muchas cosas que hay que hacer, muchas sí. cosas que podemos hacer, tanto desechando o cambiando esa costumbre, como adaptando como rutina a nuestro favor. Entonces sí, salir, si ese sitio tiene terraza, suba a la terraza un ratico y tome Claro, 5 minutos de sol allá, ver el paisaje, lo que sea, sí, pero sí un paso a la vez. así Y es. siempre pensar, yo soy optimista, soy una persona optimista, siempre he sido una persona que piensa que siempre todo va a estar bien Bien, y confío. Y ese es como ¿cómo tu se dice? Como mantra. mi mantra, ¿no? Confío y todo va a estar bien. Pero sí pensar que de esta voy a salir, que voy a estar bien, que voy a superarlo. Si no pudiéramos tener esos sentimientos, por ejemplo, nosotras que somos mamás, si no pasáramos Casi. nosotras por esos sentimientos, ¿cómo vamos a ayudar el día de mañana a nuestros hijos cuando los veamos pasar por Sí, esas? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros esposos, a nuestros papás? No crean, los adultos mayores también pasan por momentos de ansiedad muy grandes, sí, a una amiga, a un hermano, a las personas que trabajan con nosotros. sí. Si nosotros no hemos pasado por esas situaciones y vemos que hay herramientas y cosas que podemos hacer, pues lo interiorizamos, lo trabajamos en nosotros, pero que también seamos como un vehículo o luz de ayuda Para para alguien. otras personas, porque pues Sí, así como nosotros nos podemos apoyar en alguien, que alguien se total, pueda apoyar en nosotros. total, totalmente, Alex, ¿no? Creo Ujú. que hemos hablado de cosas muy, muy chéveres Ay, hoy, sí. sí. Y en definitiva, este capítulo, como les mencionamos al principio, no es hacer de psicólogos, No, porque no lo somos, pero sí es hablar de un tema que hoy a todos nos preocupa, nos mortifica y que sabemos que muchos están pasando por eso y los invitamos a que
lo expresen, a Ujú, que no se queden con eso en la cabecita dando vuelta porque les pasa factura. ujú, Entonces, nada mejor que hablarlo, eso no es debilidad, ujú. no están solos, nos pasa a Aquí lo todos y hablamos aquí lo por eso. hablamos. Sí, Así es. y si tienen ganas de saber, por ejemplo, más a fondo de esta Mm, doctora, escríbanos, les mandamos el nombre de sus libros, la página donde la encuentran, otros especialistas también que no. yo llevo mucho tiempo viendo y oyendo a varios y son herramientas muy valiosas y creo que a todos nos sirven en todos los momentos de la vida. Total, totalmente. Ay, Gracias, sí. Alex. No, gracias a ustedes. Nos Gracias. esperamos en el siguiente episodio. Chao.